REDAS, hace parte de varios de los grupos de trabajo de REDAS. Sonia además tuvo un rol particular en siendo asesora legal de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en la gestión anterior y hay dos temas que sé que a Sonia le preocupan particularmente. Uno es el acceso a IBILE en niñas y adolescentes y el otro es el acceso de personas con discapacidad. Y nos pareció frente a distintas situaciones que han surgido y consultas que hemos recibido en el último tiempo, que era interesante volver a visitar la, lo que sería la atención integral en IBILE para niñas y adolescentes desde una perspectiva legal y poder, bueno, siempre avanzar sobre algunas dudas o cuestionamientos que podemos haber recibido en el último tiempo cuando estamos tratando de dar acceso eh, a niñas y adolescentes. Así que bueno, por eso invitamos a Sonia. Muchísimas gracias, Sonia, y adelante. ¿Vos le vas a comentar la dinámica que te gustaría seguir, por favor? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que pudieron sumarse. Sabemos que son momentos del año de muchas actividades, pero bueno, yo muy, muy agradecida por tener el espacio para volver a conversar sobre este tema. La idea, si les parece bien, yo preparé una presentación, pero mi idea no es que podamos seguir ese guión que a mí se me ocurrió pensando en qué cosas podrían ser interesantes conversar, sino que lo hagamos una conversación y ustedes me vayan interrumpiendo, haciendo preguntas cuando consideren y también que nos desviemos de la propuesta que yo traje si hace falta, porque bueno, nada, lo más interesante es que podamos hablar de aquello que a ustedes les interesa más que algunas cuestiones que yo pueda traer a la mesa. Así que, por favor, siéntanse en libertad de abrir los micrófonos, de dejar preguntas en el chat. Van a estar Pía y Mariana al pendiente para trasladarlas y que las podamos compartir en el grupo. Así que, bueno, sin más, voy a compartir pantalla. Yo me planteé dos misiones para esta conversación, que después se pueden ir a donde nos parezca mejor. Pero la primera era volver a visitar la idea de que ninguna de las reglas que tenemos hoy vigentes acerca del abordaje de la interrupción para niñas y adolescentes es nueva, es exclusiva para la IBILE o es de avanzada, ¿no? Son reglas que se aplican a la mayoría de las prácticas de salud, son reglas que tienen una historia que si bien en términos de la historia del mundo es reciente, pero que ya tienen sus décadas encima y que las usamos y no son nada tan novedoso, por más de que siempre nos desafíen, porque la atención de niñas y adolescentes puede presentar desafíos, no es algo tan particular ni excepcional y eso me parece importante em, para no sobredimensionar lo que significa el acceso en estos casos. Y la otra cuestión que tiene que ver con las reglas específicas, en este caso, a partir de los principios que rigen la atención de niñas y adolescentes, como volver un paso para atrás, no solamente en las reglas de acceso, sino volver un pasito para atrás sobre esos principios y de dónde vienen, porque yo siempre creo que eso nos ayuda a poder aplicar las normas que van cambiando y a interpretar todas las normas jurídicas. Entonces, en ese espíritu, yo quería volver a la construcción de esos conceptos, ¿no? De la infancia primero, que después se volvió la niñez y hoy hablamos de niñas y niños y niñes, y la adolescencia como un momento diferente a la niñez. Porque si nosotros volvemos a la historia y pensamos, la adolescencia sobre todo es un concepto, es el concepto más reciente dentro de este marco de aplicación. La adolescencia aparece recién en la década en finales de la década de los 80 como un concepto jurídico y se va a desarrollar de manera acabada en este siglo, el concepto de adolescencia desde el punto de vista jurídico. Em,
Y cuando uno piensa en el marco de interpretación, ¿no? De dónde salen estas ideas de infancia o adolescencia, cómo las trataron las reglas, las normas que dijeron de niños y adolescentes, bueno, tradicionalmente hubo una visión dicotómica de esa etapa de la vida. O eran niños malvados, infractores de la ley, que no se podían conductar, que no tenían la capacidad de seguir reglas, ni jurídicas ni éticas, entonces había que recluirlos en espacios de encierro, o los niños desvalidos que eran necesitados de protección, que no podían valerse por sí mismos, entonces que había que proveerles de todos los cuidados porque no podían hacer nada por sí mismos. Y esa visión dicotómica se dio siempre en relación a las personas adultas, ¿no? Malvados porque las reglas de las personas adultas no las podían cumplir o desvalidos porque no podían hacer lo mismo que las personas adultas. Y entonces eso generó que se desarrollaran modelos de protección o modelos de abordaje de las niñeces y más adelante de la adolescencia que tuvieron que ver con la idea de que eran propiedad de sus padres, ¿no? La prole le podía, imagínense que había incluso el derecho de vida y muerte, o sea, un padre, una madre podría matar a su hijo porque era parte de su propiedad, era como el patrimonio. Después, más adelante, dijimos, no, en realidad son objetos de protección, en realidad no pueden valerse por sí mismos, entonces hay que protegerles y hay que hacer lo que es mejor para su vida. Y solo recientemente, en la final de la década del 80, principio de la década del 90, ayudados también por la psicología social, por un montón de la psicología evolutiva, por la psicología infanto-juvenil, por la medicina, por la biología, por un montón de ciencias que aportaron, además de las ciencias sociales, para entender desde otro marco el desarrollo psicosocial de niñas y adolescentes. Y entonces para poder identificar que estas dos etapas bien diferenciadas, la niñez y la adolescencia, suponían un rol diferente de las personas adultas y de recién ahí cuando empezamos a pensar en niños y adolescentes como sujetos de derechos. Y esto no me parece menor y perdón que parezca como muy abstracto y que nos estamos yendo a otro lado, pero me parece importante para saber de dónde salen algunos de los prejuicios y algunos de los estereotipos con los cuales nos acercamos a la atención de niñas y adolescentes. O sea, esa idea de que no pueden tomar decisiones o de que partimos de la base de que necesitan nuestra protección, em, aparece, ¿no? De esos viejos paradigmas que todavía no terminan de desaparecer o esas ideas que vienen de esta evolución em, y que no me parece menor dejar de considerarlas. Si bien, y no me voy a detener en todas estas normas, me van a perdonar que hoy la presentación parece muy aburrida y tiene mucho contenido, pero de verdad me interesaba mostrarles que ha habido una evolución de los modelos de abordaje de la niñez y de la adolescencia y que ha habido todo un desarrollo que no necesariamente se traduce en que los prejuicios y los estereotipos que pesan sobre esta población se hayan desarticulado culturalmente, pero que los modelos de abordaje jurídico sí que han avanzado y que necesitamos, tal vez al ver esta evolución, comprender que necesitamos trabajar quizá es en los estereotipos, en los prejuicios y no necesariamente em, adecuar las normas, ¿no? Porque a veces creemos, no, bueno, es que me pongo en riesgo legal si eh, acepto el consentimiento informado de niñas y adolescentes. Es que, ¿qué van a decir los padres que tienen derecho a una cosa o la otra frente a estos niños y adolescentes? Y resulta que los marcos jurídicos ya se ajustaron a estos nuevos modelos de atención, pero nosotros nos quedamos a veces con esas ideas basadas en em, los modelos que todavía en algunos sentidos conviven en viejos modelos. Pero bueno, rápidamente, si uno mira la historia del desarrollo de los derechos de las niñeces y adolescencias, empiezan más o menos en la década del 20 del siglo. Sí, bueno, en la década del 20 del siglo pasado, en donde se empezaron a hacer declaraciones acerca de la necesidad de proteger a niñas y adolescentes. Ya no a las niñeces, digamos, no había adolescencia en ese momento, pero sí a toda esa etapa
de las personas en desarrollo, pensando en em, brindar marcos específicos, por ejemplo, en el derecho penal, ¿no? El abordaje inicial en esa década era el derecho penal. Y es recién en la década, finales de la década del 80 del siglo pasado, en donde aparece una idea de derechos, en una idea de darles el carácter de sujetos activos de derechos. Y allí es donde decimos que hay un cambio de paradigma fundamental en el abordaje de la protección de derechos de niñas y adolescentes, en donde ya no los vemos como sujetos de protección, sino como objetos de protección, perdón, sino como sujetos activos de sus propios derechos. Entonces se les asigna un conjunto de derechos específicos que si bien ya los tenían como integrantes de la humanidad, como personas, de todas maneras se modelan específicamente para este grupo entre los 10 y los 19 años, esos derechos específicos de niñas y adolescentes. Y empiezan a desarrollarse estándares de protección diferenciados también para la infancia y la adolescencia, sobre todo a principios de esta década. El Comité de Derechos del Niño, que seguramente ustedes lo escucharon mencionar, aparece desarrollando específicamente los derechos en la adolescencia porque justamente aparece como un grupo poblacional que tiene mucho estigma, porque son aquellas personas que, si bien están todavía en una etapa de desarrollo, pueden ser, por ejemplo, sujetos de sanciones penales, tienen también, en muchos casos, el deseo y el proyecto de vida de formar una familia. Entonces, si pensamos que están en desarrollo, ¿qué hacemos con los derechos parentales? Y hay una serie de preguntas específicas que aparecen en esa edad y que se han ido desarrollando en el marco de derechos. ¿Y cuál es el andamiaje de ese marco de derechos que se crea en el 89? Bueno, el aparato de protección de derechos humanos de niñas y adolescentes funciona sobre una base de 4 principios. Fundamentales, hay muchos más y también hay derechos específicos, pero estos 4 son los principios fundamentales que sostienen ese aparato de protección. La autonomía progresiva, el derecho de las personas en esa etapa vital a ser oídas y a participar significativamente. Y ese calificativo es importante, que sea significativa la participación, no solamente que puedan decir algo. Y esto se piensa no solo para la atención en salud, aunque es muy importante, pero piensen también, por ejemplo, para la participación en procesos judiciales o para la participación en el desarrollo de las políticas públicas, en el diseño de las políticas públicas, que puedan decir de qué manera una política pública puede acercarse más a sus derechos y necesidades. El interés superior del niño, que fue un principio que ha sufrido una transformación importante o ha atravesado una transformación importante porque este principio con este nombre sostenía el viejo paradigma de la protección de la niñez y adolescencia como objetos de protección. Y decía, bueno, actuamos en interés superior del niño. Yo, persona adulta, en un paradigma adultocéntrico, sé que es mejor para niñas y adolescentes y entonces decido por ellos. Y hoy ese interés superior del niño no puede ser entendido si no es sobre la base de los otros principios también, ¿no? Del respeto de la autonomía, de la escucha de las opiniones de niñas y adolescentes. Y finalmente, el principio de igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación dentro de este grupo poblacional, es decir, las niñas y que no, las niñas y niños y niñas que todavía no pueden expresar su opinión, no pueden ser discriminadas en relación a las que sí lo pueden hacer, y también en relación, todo este grupo poblacional en relación a las personas adultas, ¿no? Tiene como un doble sentido la discriminación, la igualdad y no discriminación en el acceso a derechos. Y este paradigma que se sostiene en esos 4 principios se aplica con diferentes enfoques. Seguramente también los escucharon. El enfoque de derechos humanos, que tiene unas características particulares. No me voy a detener en eso, pero si les interesa, podemos volver a profundizar. El paradigma de desarrollo humano, que reconoce que obviamente es un periodo en el cual no solamente se están desarrollando las personas, sino que están consolidando las capacidades y las habilidades que pueden servir para llevar adelante
planes y proyectos de vida futuros. El enfoque generacional, que nos invita a repensar en la interacción intergeneracional, justamente en la idea de que venimos de paradigmas adultocéntricos en donde son las personas adultas y capaces las que pueden tomar decisiones y las que mejor están capacitadas para saber lo que le conviene a sí mismas y a otros, y repensar esas relaciones entre las generaciones de una manera diferente, en donde nos descentremos de ese paradigma de la persona adulta y reconozcamos la potencia y la autonomía de niñas y adolescentes. Un paradigma intercultural también, un enfoque intercultural que nos permita ver también de una manera situada a niñas y adolescentes que están creciendo en ciertas culturas, que están desarrollándose en contextos particulares, y un enfoque de género, por supuesto, que nos permita ver las diferencias de niñas, adolescentes y diversidades en esa etapa vital frente a lo que le ocurre a varones en el mismo momento. Em, por favor, interrumpan, dejen comentarios, no me dejen en un monólogo solitario. Pero bueno, si les parece, pasemos por los principios rectores porque creo que de vuelta nos ayudan a pensar y a ponernos en situación de qué es lo que ocurre en los servicios de salud o en la atención que brindamos. El principio rector de autonomía progresiva aparece en el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño, y allí lo que dice es que las responsabilidades, los derechos y los deberes que tienen las personas adultas son inversamente proporcionales a la evolución de las facultades de las personas en la niñez y en la adolescencia. Entre mayores habilidades y facultades uno tiene, debería tener menos necesidad de asistencia de personas adultas, em, que se concreta en los conceptos de la orientación apropiada para ejercer los derechos. Fíjense que este concepto, autonomía progresiva, saca de plano la idea de la representación, ¿no? De la sustitución de la decisión de niñas y adolescentes o de niñas y adolescentes por personas adultas para ingresar en un modelo distinto, en un modelo de la asistencia, en donde las personas adultas acompañan, brindan una orientación apropiada, em, para que sean las mismas niñas y adolescentes en función de sus facultades las que puedan tomar decisiones en relación al ejercicio de sus derechos, a su proyecto de vida, a su desarrollo integral, etcétera. Entonces, este concepto lo que hace es, bueno, reconocer el desarrollo progresivo de la conciencia reflexiva durante estos periodos, las diferencias que hay, em, diferencia la capacidad civil de la competencia, que es un concepto más del mundo de la bioética, que nos ayuda a percibir las facultades que tenemos para comprender información y tomar decisiones. Reconoce expresamente que el deber de las personas responsables de cuidado es brindar dirección y orientación, no tomar decisiones por o en nombre de otras personas. Y este principio debe ser aplicado para el ejercicio de todos los derechos humanos, así como para el diseño de políticas públicas, para la atención de la salud, por supuesto. ¿Y qué dice la convención? Bueno, ¿qué ha dicho el Comité de Derechos del Niño en relación al ejercicio de la autonomía progresiva? Bueno, primero que los estados partes deben partir del supuesto de que las personas en esa etapa tienen capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tienen derecho a expresarlas. No corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad. Y eso me parece importante porque se conecta en todo con el ordenamiento jurídico argentino, que tiene la presunción de la capacidad. Nosotros partimos de la base de que si alguien llega a nuestro servicio, que si alguien pide una consulta, que si alguien inicia un trámite, que si alguien está interactuando en un espacio social, tiene la capacidad para estar en ese lugar. Sabe qué le pasó, llegó hasta ahí, lo encontró a ese lugar y no otro. Probablemente si hay una
niña pidiendo una atención de salud en un banco, vamos a saber que no está ubicada en tiempo y lugar para recibir esa atención. Pero si llegó a nuestro servicio con una necesidad de salud, bueno, ahí tiene que operar la presunción de la capacidad jurídica. Y también los conceptos de orientación y acompañamiento, que se desligan también de las viejas ideas de patria potestad o de representación legal. Fíjense que ustedes van a encontrar en el lenguaje tanto de la convención como como del ordenamiento jurídico em, una idea mucho más amplia de quiénes están habilitados y pueden dar orientación y acompañamiento a niñas y adolescentes. No son solamente quienes son sus padres o tienen una afiliación formal, sino todas las personas que ejercen roles de cuidado. Y esto es muy amplio. El equipo de salud también ejerce roles de cuidado en determinadas circunstancias. Y entonces allí pueden acompañar con orientación y acompañamiento a las niñas y adolescentes. Otro principio rector es el derecho a ser oídas y participar significativamente para las personas en la niñez y adolescencia. Y allí lo que dice es que, sin importar la edad, todas las personas, em, la observación general 12 habla, incluso los niños y las niñas muy pequeños, tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta esas opiniones en función de la edad y la madurez. Y allí hay un ejemplo muy lindo que aparece en la observación general y dice, en el caso, por ejemplo, de las vacunas para niñas, para bebés muy pequeños, allí no es que puede ir y enchufarle la vacuna y ya está, sin necesidad. Allí también expresan su opinión. Y si están expresando, obviamente no con palabras, incomodidad, y que no es ese momento, la obligación de las personas que están asistiendo y del equipo de salud es encontrar la mejor estrategia para poder llevar adelante una práctica que saben que corresponde y que muchas veces es obligatoria en las mejores condiciones posibles para garantizar sus derechos. Entonces, en medio de una crisis de llanto y de estrés y de no es el mejor momento, hay que encontrar otra solución. Y lo presenta como un ejemplo de cómo incluso las personas que no pueden expresarse verbalmente, que no podemos convencerlas con argumentos de por qué es la mejor alternativa. De todas maneras, esa opinión tiene que contar y de todas maneras tenemos que encontrar la forma de garantizar ese derecho a participar significativamente, a que se entienda que ese no es el mejor momento y que hay que buscar alguna estrategia, ¿no? Ni, Sí, Elena quiere hacer un comentario o una pregunta. sí, Elena, te Y escucho. justo, bueno, es algo que no es del tema, pero ya que lo mencionaste, me hiciste acordar lo de las vacunas, que yo viví una situación en el centro de salud, que era un niño con un autismo, un Asperger, un niño de 12 años, que 12 por ahí, que ya entró asustado al centro de salud. Yo sentía los gritos, los gritos, los gritos, y fui a la enfermería, se le habían tirado dos enfermeras encima, lo tiraron al piso, la madre lo agarró y lo vacunaron. Me pareció un espanto, entonces... Claro, hablé con ella, le digo, a ver, no pasaba nada, que no lo vacunen hoy, se espera, se lo escucha, se le quita el miedo, porque esto que decís, por ahí el miedo que tienen, o sobre todo en esa época del COVID, y por ahí el equipo de salud, con tal de cumplir con su función, sin importar lo que pasa del otro lado, lo mismo con un montón de cuestiones, controles de embarazo y demás que a veces en la vida está como tan técnica, se olvidan de la persona, ¿no? Fue tremendo. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que ahí eh, es clave pensar esto, ¿no? Y ahí traes el ejemplo de el control del embarazo o la interrupción. O sea, vamos a hacer una interrupción en contra de la voluntad de la persona que está gestando o al contrario, vamos a hacer un control de embarazo y vamos a obligarla a continuar. Digo, ahí, por eso se vuelve tan claro que tiene que ser la misma persona embarazada en ese caso, aunque sea una niña o adolescente, quien pueda tomar esa decisión. Y allí aparece algo que después retoma también el ordenamiento jurídico en la Argentina, y es qué hacer cuando ocurre eso, ¿no? Cuando hay una disonancia clara entre la voluntad de la niña o adolescente y las personas que están asistiendo para la toma de esa decisión. Y entonces allí lo que dice el comité es
claramente los representantes no pueden estar en contra de la voluntad de niños y adolescentes. Lo que hacen es acompañar esa voluntad para asegurarse que ha sido tomada de forma autónoma, considerando el grado de madurez y la edad que tiene la persona. Entonces, si hay una disonancia, hay que cambiar a la persona de asistencia, no hay que tomar una decisión en contra de la voluntad de niñas y adolescentes. Entonces, me parece que esto refuerza esta idea de no podemos avasallar esa voluntad. Incluso si tenemos buenas razones para hacerlo, hay que encontrar las mejores estrategias para lograrlo. Y esto se basa obviamente en el reconocimiento del rol activo de niñas y adolescentes en sus asuntos y de las personas adultas para el fortalecimiento de sus derechos, no para tomar decisiones en su nombre, no las están protegiendo como sujetos pasivos, sino que las acompañan en su rol de sujetos activos de esa toma de decisiones. El principio de interés superior de niñas y adolescentes, que aparece en el artículo 3, y allí nos dice que todas las medidas concernientes a niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, tienen que tener una consideración primordial en este interés superior del niño. Es medio tautológica la definición, pero lo que nos quiere decir es que siempre se debe asegurar, en consistencia con la voluntad de niñas y adolescentes y de su proyecto de vida, que las medidas que se adoptan cumplan en la mayor medida posible la mayor cantidad de derechos de niñas y adolescentes. Entonces, si tenemos varias alternativas, hay que ver cuáles de esas y de qué manera garantizan mejor sus derechos y presentárselas de esa forma para que puedan tomar una decisión o se pueda tomar una decisión en conjunto acerca de qué hacer en una situación que se presente como dilemática, ¿no? Hay que entender que este principio de interés superior actúa de manera complementaria con los otros principios. Entonces, no puede haber interés superior si no se les ha escuchado, si no se toma como centro la opinión de niños y adolescentes o si no se respeta su autonomía progresiva. Em, Porque claro, yo no puedo alegar interés superior y tomar una decisión que avasalla, ¿no? Los derechos o que no considera la opinión de niñas y adolescentes. En el nuevo paradigma eso no sería posible. Y finalmente, el principio de igualdad y no discriminación. Y allí lo que nos dice el artículo 2 de la Convención es que se deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda discriminación o castigo por causa de su condición, de las actividades que realiza, de sus opiniones, de sus creencias, las de sus tutores, familiares, de la cultura a la que pertenece, bueno, etcétera. Y eso lo que significa es que se tienen que adoptar medidas adecuadas para garantizar el derecho a expresar libremente sus opiniones, a que estas opiniones se tengan en cuenta sin discriminación por edad, raza, condición social, que no haya una diferencia entre la consideración que tenemos desde el punto de vista ni legal, y en nuestro caso de la atención, porque haya una persona de una edad o de otra, o porque tenga cierta condición particular en relación con el sistema de salud o con la ciudadanía, etcétera. Y allí lo que también aparece como parte del principio de igualdad y no discriminación y que nos interesa mucho en este caso, es que obliga a los estados a tomar medidas específicas para proteger a grupos de niñas y adolescentes vulnerables. Y entre esos se encuentran las niñas y adolescentes embarazadas. Por eso, entre otras razones, el Estado asegura y se ha comprometido a brindar atención prioritaria a niñas y adolescentes embarazadas, no solamente porque esto atenta gravemente contra su salud y su vida, sino porque en función del principio de igualdad y no discriminación se debe dar atención porque es un grupo particularmente vulnerable. Em, Hemos ido viendo algunos ejemplos, pero es importante reafirmar que estos principios atraviesan todo el ordenamiento jurídico, que no son una particularidad de la Ley 27.610 o de la atención de IBE-ILE, sino que se aplican a todas las normas jurídicas en el país, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sin importar la provincia en la que estés. Entonces, estos principios han estado y están desarrollados cada vez con más especificidad en todas las normas relativas a la atención de la salud.
Y traía algunos ejemplos que me parece que nos muestran, que nos sirven en dos sentidos. Uno, porque nos muestran cómo ha sido la evolución del paradigma, pero otro, porque también nos muestran de qué forma enfrentar algunos de los desafíos que se presentan en la atención de niñas y adolescentes, ¿no? Sonia, Entonces, perdón, sí. Sonia, te interrumpo un segundo porque son comentarios en el chat, sobre todo referidos a cuando hay esta disidencia entre lo que la niña o el adolescente quiere y lo que la familia desea, ¿no? Entonces, bueno, ahí cómo reforzar este rol del equipo, de fortalecer la voz de esa niña o de adolescente, y me parece que estos ejemplos que vas a dar y quizás quieres inclusive profundizarlos más a partir de esos comentarios. Buenísimo, sí, creo que vamos en el camino a pensar, por un lado, qué han dicho las normas, pero por otro lado, cómo lo enfrentaríamos en la atención, porque son dos cosas distintas. Tener la regla que te dice cómo hacer algo, después en la atención hay que pensar algunas estrategias para que eso se pueda llevar adelante. Pero bueno, este ejemplo resulta importante porque fíjense que cambió radicalmente la figura de las obligaciones que existen y los derechos en relación en las relaciones filiales, ¿no? Antes teníamos la patria potestad, que es una palabra, que es una denominación fuerte, ¿no? El poder sobre alguien, em, sobre los hijos y las hijas, ¿no? Y esto se cambió por la responsabilidad parental. Fíjense que el cambio de terminología sabemos que no es liviano, pero en este caso es muy significativo. Dejar esta idea de un poder sobre para pensar en una responsabilidad que se da en relación a un vínculo de cuidado, ¿no? Entonces cambia esta idea de yo tengo un poder, entonces no es una finalidad en sí misma, se ejerce en beneficio de niñas y adolescentes, ya no es un poder que yo tengo sobre alguien. eh, Termina con esta idea de sujeción al vínculo filial. Hay una idea de responsabilidad, de relación bilateral entre hijos y padres. No es absoluta, tiene límites que han sido definidos por las normas, en este caso por el Código Civil, pero también está sujeta a normas sociales que determinan y modelan esos vínculos de responsabilidad parental, ¿no? La idea del castigo físico, la idea de que uno la puede ir viendo cómo ha evolucionado también en las normas sociales, está por supuesto en consonancia con las normas jurídicas que también han ido evolucionando en el sentido de decir, ya no es más un poder sobre para decidir lo que uno quiere hacer con otra persona, ¿no? Y se complementa con la acción del Estado, que también tiene la obligación, como decíamos, prioritaria de proteger a niñas y adolescentes. Y entonces me interesaba mostrar que ahora el nuevo código, ya no está nuevo, pero la regla vigente, por ejemplo, en el artículo 638 habla de un conjunto de deberes y derechos que corresponden a unas personas adultas, que son típicamente progenitores, pero que abarcan un conjunto más amplio de personas para la protección, la asistencia al desarrollo y la formación integral de las personas mientras sean menores de edad o no se hayan emancipado, ¿no? Entonces se está hablando de otra relación distinta, ya no es tomar decisiones y tiene la obligación de hacerlo mejor para esa persona, sino es algo bilateral. Y también me interesaba rescatar esta idea de el reconocimiento de las parentalidades adolescentes, porque piensen que muchas veces nos preguntamos si las personas adolescentes tienen o no la posibilidad de tomar decisiones sobre, por ejemplo, una ILE o sobre alguna otra práctica de salud sexual y reproductiva, un anticonceptivo de larga duración. Pero fíjense que si uno lo pone en relación a otros derechos que están reconocidos expresamente en el Código Civil, como es la parentalidad, en donde dice que pueden ejercer la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para el cuidado, la educación y salud, y la asistencia de personas adultas es excepcional y solamente para cuando sean cuestiones que ponen en riesgo la vida de alguna de las personas involucradas en esa relación filial, ¿no? Entonces,
Em, Tío, para ponerlo en contexto, si la ley reconoce que pueden ejercer derechos parentales, ¿cómo podría no reconocer que pueden tener derecho a decidir sobre la gestación o a decidir sobre algunas otras cuestiones relevantes para su proyecto de vida reproductiva, ¿no? Em, y acá me interesaba y acá empiezo a llegar a la idea que quizá aparece en la pregunta sobre esa disonancia, porque es importante saber cuándo es relevante esa disonancia con las personas que realizan la asistencia. Y para eso es clave saber quiénes son adolescentes en la regulación argentina, ¿no? Y ahí vamos al artículo 25 del Código Civil y Comercial que dice: menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años y ese es un grupo, la minoría de edad, que tiene unas características y un paquete, digamos, de derechos particulares. Pero allí también nos dice quiénes son adolescentes y dice que las personas adolescentes son las que tienen entre 13 y 18 años. Es decir, la niñez llega hasta los 12 años completos y a partir de ahí empieza la adolescencia. Y la adolescencia estas tiene un paquete particular también de derechos. Veíamos hace un momento el de la responsabilidad parental, la posibilidad de ejercer la responsabilidad parental. Después vamos a ver en el artículo 26 la posibilidad de tomar decisiones en relación a su propio cuerpo, dentro de las que se encuentra el acceso a la IVILE. Entonces, en este caso, a partir de los 13 años, esa disonancia con una persona adulta que ejerza responsabilidad de cuidado y que sabemos que muchas veces asiste a la consulta, acompaña la atención y que se pueden presentar eh, conflictos, son de otro orden, son conflictos que tenemos que resolver en el orden de lo vincular para que esta persona esté mejor y que pueda atravesar en las mejores condiciones la atención, pero no son relevantes ni para el consentimiento informado ni para la asistencia de salud, porque no se requiere ningún tipo de asistencia. A partir de los 13 años no se requiere ningún tipo de asistencia para estas prácticas. Ya vamos a ver en qué condiciones, pero en general, a partir de los 13 años en la adolescencia, pueden tomar decisiones sin esa asistencia. Estas edades además son indicativas, respetan la regla de la autonomía progresiva, por tanto se usan como fuente de presunción de capacidad, pero no podrían limitar necesariamente esa capacidad. O sea, puede haber alguien que esté por fuera de estos límites que pueda, siempre pensándolo como en una interpretación pro persona, ¿no? Siempre que se pueda ampliar y haya buenas justificaciones para ampliar el ejercicio de derechos, se puede hacer porque la autonomía es progresiva y además tiene un criterio individual, hay que verlo en cada caso concreto. Em, entonces, esto nos lleva a concluir que las personas adolescentes pueden, por ejemplo, consentir por sí mismas prácticas clínicas como el aborto, pueden ejercer responsabilidad parental, algunos de los ejemplos que habíamos dado. Entonces, resultaría relevante ese Perdón, conflicto Sonia, antes de disculpe. los 12. Sí, quizá ahí, digo, de nuevo, hay algunos comentarios. Por un lado, de lo que una cosa es lo que dice el marco normativo y bueno, y cómo ponerlo en práctica en el caso que haya una disidencia entre las dos partes, y también cierto énfasis en que a veces, bueno, las familias empujan por la continuación del embarazo o tienen particular temor de que la interrupción sea más riesgosa, sin pensar en el impacto de un embarazo forzado y una maternidad forzada, ¿no? Entonces, digo, van como acompañando parte de lo que estás mencionando y simplemente te lo digo porque están acá siguiendo. No, pero sí, sí, pero me parece súper importante porque creo que nos transmite tranquilidad como equipo saber que lo que estamos resolviendo es un problema en el marco de la atención y no un conflicto legal. O sea, que no necesitamos ese acuerdo para poder avanzar, aunque lo tengamos que resolver para que la atención se dé en las mejores condiciones. Pero creo que tener claro el marco legal también nos ayuda a situarnos en esa conversación con esa persona adulta de referencia, con esa persona que está acompañando, que está más desde el lado de favorecer la atención y no de obtener ese consentimiento o no de buscar una autorización, sino de poder entregarle la mejor información, como decías, Mariana, hace un momento, para que sepa que
cuáles son los riesgos reales, para que entienda de qué manera el proceso de atención se va a llevar adelante, cuáles son los beneficios que puede traer esa práctica. Digo, una función más de mediadores entre esas disidencias en las voluntades, pero sin una pretensión de poder tener una autorización, porque eso me parece que a veces detiene también o enmarca de una manera más complicada el abordaje que se puede dar dentro del equipo. Entonces, tener muy claro que a partir de los 13 años en general va a poder consentir sin necesidad de esa asistencia obligatoria. El artículo 26, y ya vamos a llegar ahí, también nos dice qué hacer en caso de ese conflicto. De vuelta, cuando es necesaria la asistencia, que como ya decíamos es hasta los 12 años completos. Sabemos que ahí van a ser los menos de los casos, pero bueno, esos casos también se presentan en los servicios y son muy, muy desafiantes, ¿no? Entonces me parece que no es menor volver sobre esa idea. Em, Rápidamente, y no me voy a detener, quería mostrarles algunos ejemplos de cómo la regulación, no desde la ley 27610, sino desde mucho antes, ya desde principio de este siglo, estaba garantizando la atención prioritaria de niñas y adolescentes y estaba abonando en asegurar que puedan tomar decisiones sobre terapias, sobre procedimientos médicos y biológicos que involucren su vida y su salud de acuerdo a sus condiciones individuales, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su situación particular. Esto para que veamos que el Código Civil se toma en serio la idea de que es indicativo, pero hay un montón de otras normas que nos dicen que la asistencia se puede dar de acuerdo a la capacidad intelectual, emocional, a la situación que veamos en el marco de la atención para garantizar el acceso. Teníamos antes la Ley de Derechos del Paciente, acá tenemos el decreto reglamentario. Em, no me quiero detener mucho porque nos queda, eh, pero la idea me parece que es esta. Tenemos resoluciones, tenemos un montón de normas que nos hablan de cómo hacer para obtener ese consentimiento informado para garantizar el acceso a la salud en el marco de la atención. Em, entonces, llegamos al artículo 26, que me parece que es el que se vuelve central, pero me interesaba mostrar que no está solo en el mundo jurídico, en ese marco, sino que tiene muchas otras normas que lo sostienen. Y lo que dice el artículo 26 es que a partir de los 16 años las personas adolescentes tienen plena autonomía para tomar decisiones relativas a su propio cuerpo, es decir, cualquier atención de la salud. Por debajo de los 16 años, si cuenta con un grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Entonces acá es donde vemos esa regla que nos dice que las edades son indicativas, que lo que tenemos allí son presunciones. A partir de los 13 años no me tengo que preguntar porque el Estado presume, solamente tengo que ver si hay algo que me indica que esto no estaría ocurriendo y entonces allí tomar una decisión en consecuencia. Pero si todo va bien, la presunción funciona. Em, y lo que nos dice es, entre los 13 y los 16 años se presume que las adolescentes tienen aptitud para decidir en, en relación a tratamientos invasivos que no comprometan su estado de salud y todos los que no provoquen un riesgo grave para su salud y su integridad física. El artículo 26 tiene una redacción bastante particular. Cuando uno lo lee es bastante confuso. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación emitió la resolución 65 de 2015, que la vamos a ver enseguida, para aclarar qué quiere decir esto en caso de tratamientos de salud sexual y reproductiva, porque claro, esta idea de invasividad que ponga en riesgo y la forma como estaba redactada era confusa. Entonces vinieron las personas redactoras del Código Civil con una serie de expertas y expertos que participaron en una mesa para interpretar esta norma de la mejor forma a la luz de todos los principios que venimos viendo y toda la otra normativa que venimos viendo. Por eso me interesaba que tuviéramos ese pantallazo para decir qué hay que entender de esa regla de los 13 a los 16 y la resolución 65 lo aclara. Em, entonces, lo que nos dice la resolución 65 es los tratamientos invasivos que comprometen la salud o que ponen en riesgo la vida
de las personas adolescentes requieren asistencia. De vuelta, la asistencia no es tomar decisiones por ellas, simplemente que una persona que ejerza roles formales o informales de cuidado acompañe ese proceso de toma de decisión en el cual el centro va a ser esa adolescente entre 13 y 16 años. Si hay un conflicto con la persona que ejerce ese rol de asistencia, supongamos que esto ocurre, sabemos que es seguramente la menor cantidad de casos, porque el aborto es un procedimiento de bajo riesgo que en general no compromete en forma grave la salud o la vida. El conflicto se tiene que resolver conforme al interés superior que ya vimos que tiene que tener en el centro la decisión del adolescente sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Entonces ahí, cuando hay un conflicto, se vuelve central el equipo de salud. El equipo de salud que tiene que asegurarse que la información esté y que pueda incluso integrar ese rol de asistencia para las adolescentes y acompañarlas a tomar esa decisión. Y allí lo que aclara el Código Civil y después nos viene a decir también la Ley 27610 es el principio de la no judicialización. El principio de que la atención de la salud se resuelve en el sistema de salud o en el espacio sanitario y no necesita ser judicializada. La judicialización del acceso a tratamientos médicos o la autorización para tratamientos médicos fuera de los casos de seguros de salud, que se convierte en un tema de seguro de salud, em, están completamente prohibidos, desaconsejados, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el marco de los derechos humanos. ¿Por qué? Por las razones obvias que todos imaginamos, ¿no? ¿Qué dice la resolución 65? A mí me interesó poner una imagen, no sé si todos alcanzan a ver la imagen de cómo se ve, porque es una resolución bastante particular. Es una resolución que si ustedes la bajan y la pueden leer, lo que tiene es un consenso de expertas y de expertos, tanto desde el punto de vista jurídico como sanitario, de cómo se tiene que aplicar ese artículo 26 a la salud sexual y reproductiva, tanto de niñas y adolescentes como de personas con discapacidad. Y allí lo que dice básicamente es, tenemos que aplicar el principio pro persona, es decir, aquella interpretación que garantice más derechos a la mayor cantidad de personas. Tenemos que hacer una interpretación sistemática de todo el ordenamiento jurídico en la cual todas esas reglas que estuvimos viendo y esas normas sean consistentes y nos permitan asegurar que hay un marco normativo coherente para el acceso a la salud de las adolescentes entre 13 y 16 años en particular. Hay que interpretar el concepto de asistencia para niñas, que serían las que requerirían, especialmente en el caso de aborto y de la mayoría de las atenciones de salud sexual y reproductiva, porque ninguna de ellas en general supone un riesgo grave para la salud y la vida, respetando la prohibición de sustitución del consentimiento, es decir, asegurando que sigan siendo el centro. Y hace una aclaración muy importante en el lenguaje sobre lo que es el tratamiento invasivo. Y dice que tiene que leerse de manera aditiva y no disyuntiva. Esto es fundamental. Es un tratamiento invasivo que ponga en riesgo la salud y la vida. No un tratamiento invasivo, punto, y uno que ponga en riesgo la salud y la vida. Es todo junto. Y esa es la interpretación correcta a partir de la resolución 65 porque es el espíritu del Código Civil en la protección de este grupo en relación al consentimiento informado. Entonces uno podría decir, toda la asistencia, toda la anticoncepción transitoria no es invasiva, que ponga en riesgo grave la salud y la vida, y la interrupción, en la mayoría de los casos, no va a ser un tratamiento invasivo que ponga en riesgo la salud. Todo lo contrario, eh, si se está dando un proceso de gestación, y ustedes lo saben mejor que yo, va a ser mucho más seguro, va a poner menos riesgo la interrupción que la continuación de un embarazo, sobre todo cuando estamos hablando de niñas y adolescentes, ¿no? Em, y aclara que las niñas y adolescentes con discapacidad tienen los mismos derechos y el Estado debe garantizar los ajustes razonables y los apoyos necesarios para el ejercicio de este derecho. Em, de vuelta, la regla, no sé si hay algún otro comentario, pero bueno,
16 en adelante, no tenemos ninguna duda, siempre van a poder acceder. Entre los 13 y los 16 años, a menos de que haya una razón para considerar que está en peligro la vida o la salud de la gestante, podrán consentir em, sin necesidad de asistencia. Y antes de los 13 años necesitarán esa asistencia que tiene esta característica de que no es sustitución del consentimiento. Em, ¿Cómo hacemos para ver esa autonomía progresiva, no? Y también quería mostrarles que eso tampoco es algo nuevo, que el Código Civil nos vino a decir algo que ya estaba en las normas desde mucho antes. Esta regla de 13 a 16, que a veces puede parecer eh, difícil de aplicar, o podemos decir que a los 13 a veces no estamos seguros, pero lo que dicen y lo que decían las normas, y ustedes y yo sabemos que puede pasar antes de los 13 años en muchos casos, hay que evaluar la autonomía progresiva. Y lo que decía, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cava es, si una joven menor de edad resuelve acudir a un establecimiento público de salud para asesorarse, lo hace en principio a partir de un grado maduro de discernimiento, o sea, sabe que en el sistema de salud le van a resolver un problema, sabe que está embarazada, sabe que tiene que solicitar una ILE o que puede hacerlo, eso sería suficiente para considerar que tiene la autonomía para hacerlo. Entonces, también lo han dicho algunos decretos y resoluciones en distintas partes del país, pero yo traje uno de Cabo, si pueden articular su problema, si pueden comprender la información que se les ha entregado en lenguaje sencillo, claro y de forma completa, si saben el tipo de práctica que requieren y cuál es la red de apoyo que tienen para atravesar la atención, es suficiente para presumir, o más bien hemos constatado que tienen autonomía suficiente para tomar una decisión en relación a una gestación. Solamente para volver a traer, porque no sé si lo fui mechando como entre el contenido, ¿qué pasa si hay una disonancia? Si la disonancia está entre los 13 y los 16 años y la persona de asistencia no acuerda con la decisión de la niña o adolescente, del adolescente en este caso, la voluntad que prima, sin dudarlo, es la del adolescente, y entonces allí habrá que manejarlo en el marco de la atención y ver de qué manera se garantiza ese derecho. Obviamente yo entiendo que hay que ver qué hacer, porque no es sencillo. En el caso de niñas, es decir, hasta los 12 años completos en donde se requiere la asistencia y hay esta disonancia, tiene que primar en todo caso la voluntad de la niña o adolescente, pero para poder conformar esa voluntad se puede. El equipo de salud tiene que tomar ahí un rol más activo. Se pueden convocar, por ejemplo, algún servicio de protección de derechos, si hay algún servicio que pueda ser amigable para que acompañe ese proceso de toma de decisión. Y la regla que debe ser clara es nunca hay que judicializar. O sea, no necesitamos pedir una autorización judicial, no se debería pedir, y es dentro del sistema de salud que se debe lograr llegar a ese acuerdo sobre la decisión eh, que se va a tomar, tomando fundamentalmente la voluntad de la niña en este caso en relación a esa gestación, asegurándonos que haya tenido toda la información suficiente, ¿no? Para poder tomar la decisión y que las personas que se van a constituir en su apoyo, incluso si son parte del equipo de atención, muchas veces, y lo sabemos que en muchas provincias, algunas integrantes, por ejemplo, del equipo de trabajo social o de salud mental, han cumplido ese rol, han acompañado estos casos que se han resuelto de manera satisfactoria y que han ayudado a esas niñas que, como ustedes saben, están en mucho más riesgo que otras, que personas de más edad por causa de la gestación puedan resolver la interrupción y después abordar de manera integral todas las otras situaciones, es decir, cuando hay un conflicto o cuando no hay una red de apoyo, que eso también puede pasar y el equipo de salud acompaña, bueno, queda por delante todo un proceso de atención para ver por qué esta persona no tiene red, por qué no se logró un acuerdo en ese sentido, de qué manera se pueden recomponer esos lazos, etcétera. Ustedes lo sabrán mejor que yo, digo, ahí queda todo un trabajo, pero sí es importante que no depende que se haga ese otro trabajo del acceso a la IBILE porque es una práctica esencial y urgente. Hay que darla de manera inmediata en la medida de lo posible. Entonces, me parece que ahí es importante
tener esas consideraciones. En relación a, al principio de igualdad y no discriminación, me interesaba solo dejar una idea y es que las niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que las personas adultas en el marco de la atención, es decir, la confidencialidad, el acceso a la información, em, el derecho a ejercer su autonomía, acceder a las prácticas, es exactamente el mismo. Y, de forma que, obviamente, hay que hacer los ajustes necesarios para que el lenguaje sea el adecuado, etcétera, pero son exactamente los mismos derechos que las personas adultas. No sé si alguien iba a hacer alguna acotación, me parece que hubo un micrófono abierto. No, Sonia, aquí hay bueno, primero hay comentarios respecto de que en general a los equipos de salud les cuesta reconocer los riesgos físicos, como ya te lo había mencionado, o sea, en general lo que, lo que se tiñe de riesgo físico es la interrupción, pero no la continuación del embarazo. Em, y bueno, y esta necesidad, por un lado, de tener muy claro el marco legal para poder sentirse amparadas, amparados para poder desarrollar las prácticas, ¿no? Y cómo a veces la posibilidad de contar con un equipo interdisciplinario es lo que favorece justamente esa articulación más tranquila y más propicia hacia la decisión de las niñas y adolescentes, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que es clave y voy a ir a esta y luego vuelvo a la violencia sexual, porque me parecía muy importante también enfatizar en eso. Y es que la causal salud, porque sabemos además que las niñas y adolescentes en general identifican más tarde el embarazo, que la detección temprana a veces no está disponible en todas las provincias, ¿no? Recientemente veíamos varias situaciones de niñas que incluso acudieron varias veces a consulta y a nadie se le ocurría pedir una prueba de embarazo y entonces parecía que eran un montón de otras cosas hasta que de repente llegamos a el diagnóstico más tardíamente de lo que habría podido ser. Entonces, en ese caso, muchas veces van a llegar a una ILE. em, y me parece importante, las niñas y adolescentes tienen el mismo derecho a la IVE y a la ILE. Es decir, la IVE se ve igual para una persona adulta que para una niña o adolescente. Lo que sí tenemos que tener en la cabeza es que ese embarazo supone un riesgo mayor, pero no por eso se convierte en una ILE, porque la ILE tiene unos requisitos particulares que no hay que exigirlos antes de las 14 semanas, inclusive a nadie. Entonces, no hace falta ver las razones. Eso no quiere decir que no se pregunten y que no se trate de dar una asistencia integral, pero me parece importante recalcar que tienen derecho a la IVE y a la ILE. Pero también que en el caso de la ILE, es decir, la interrupción que se hace por causal salud sin un límite de tiempo establecido legalmente, hay que incluir a todas las niñas y adolescentes en esta causal salud solamente por el hecho de estar embarazadas. Hay evidencia suficiente que nos muestra que hay un mayor riesgo para su salud y su vida que las mujeres adultas y eso ya solo constituye la causal salud. Siempre podrán interrumpir una gestación si así lo deciden. Hay riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y con el parto que son mayores, pero también hay peores resultados maternos y neonatales comparados con las mujeres de mayor edad y también hay consecuencias para su desarrollo futuro a nivel psicosocial y también los resultados neonatales y de sus hijas no son los mismos que las mujeres que tienen descendencia en una edad mayor. Entonces, todo esto ya solo constituye la causal salud y es importante que se pueda transmitir, es importante que se pueda brindar la información adecuada en la consejería para que toda esta sea información que hace parte de ese proceso de decisión de las niñas y adolescentes a la hora de solicitar una interrupción del embarazo, pero me interesaba volver a decirlo y sé que es un mantra que muchas personas acá en esta sala repetimos, pero todas las niñas y adolescentes tienen derecho a la ILE por causal salud. No necesitamos hacer ninguna otra constatación más que su edad.
Esto no quiere decir que a la hora de hacer un informe, por ejemplo, para comunicarse entre equipos, no tengamos en cuenta un montón de otras cuestiones que atraviesan la vida de estas niñas y adolescentes y que es importante que todas las personas del equipo de salud sepan y que podamos tenerlas en cuenta a la hora de la atención integral. Pero eso es distinto. Todo lo que podamos hacer para la atención integral es bienvenido, pero sí es clave desde el punto de vista legal que la causal salud no necesita demasiada justificación en este caso porque ya está dada toda la evidencia que nos permite identificar que estas situaciones están contempladas en la causal salud. Eso me parecía clave. Em, y aquí, bueno, rápidamente lo que venimos hablando en toda la charla, cómo se resuelven los desacuerdos dentro del servicio de salud. Los profesionales tienen un rol central para ayudar a mediar y a resolverlo. Entre los 13 y los 16, este desacuerdo desde el punto de vista legal solo es relevante para la práctica si existe un riesgo grave para la vida o la salud, y si no, será un problema para la atención, obviamente, pero no para el consentimiento válido o para la asistencia. Y antes de los 13, los desacuerdos se deben resolver considerando la voluntad de la niña de manera informada, la opinión médica y su interés superior. Em, Y una última cuestión antes de abrir el micrófono tenía que ver con los casos de violencia sexual, que me parecía también que quizá pueden traer algunas preguntas específicas. Em, Cuando hay una situación de violencia sexual, es importante comunicar a los organismos de niñez de cada jurisdicción de forma posterior a un análisis de riesgo. Es decir, en el marco de la atención es importante que, y aquí no estoy pidiendo que se utilice alguna batería o algún em, instrumento específico para el análisis de riesgo, pero sí que evaluemos en el equipo si se puede, de qué forma, quién es el agresor, si convive, si hay un riesgo inminente de que haya algún otro daño, alguna otra violencia por el hecho de haber comunicado el embarazo o la violencia. Y de acuerdo a eso, tomemos decisiones acerca de cuál es el mejor momento para comunicar y qué acciones específicas se pueden tomar de forma inmediata para em, proteger a esa niña o adolescente de un posible riesgo en lo inmediato. También volver a reiterar que no se requiere una denuncia penal previa para el acceso a la IBILE, pero es cierto que la regulación exige que en el caso de las personas menores de edad se realice la denuncia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la regulación no exige un momento específico para realizar esa denuncia, que se puede realizar en el marco de la atención cuando se considere que genera un menor riesgo o que puede ser un factor más bien protector para las adolescentes o para las niñas. Y tener en cuenta que la exigencia de esta denuncia o la idea de que la denuncia se vaya a hacer muy temprano en la atención muchas veces desincentiva la búsqueda temprana de abortos legales. Entonces, que sea un equipo que recibe y aloja la solicitud, que en ese momento es la IBE o la ILE, y acompaña el proceso de fortalecimiento para poder llevar adelante la causa penal, eh, ha mostrado tener mejores resultados que el involucramiento inmediato de la justicia en el abordaje de estas causas. Hay que pensar que muchas veces se trata de violencia sexual dentro de la familia o el círculo cercano, muchas veces hay falta de apoyo de la familia o incluso impedimento para la denuncia. Em, y también que em, en el caso de requerir, por ejemplo, evidencia cuando ya hay una denuncia o cuando se quiere resguardar evidencia, es importante tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que si bien la evidencia biológica es una prueba importante en el proceso judicial, no es la única ni es la más importante. Hay muchas otras formas de llegar a probar la existencia de violencia sexual. Y también que el relevamiento de evidencia biológica no puede ser un obstáculo para el acceso a la práctica o dilatar el acceso, porque ya habíamos dicho, en el caso de niñas o adolescentes hay mucho más riesgo, entonces tenemos que hacerla lo más rápido posible.
Por eso es importante, si es posible, tener acuerdos previos con la justicia para saber cómo relevar el material, pero si eso no está realizado previamente, debe primar el acceso a la salud por encima del relevamiento de evidencia biológica y esto me parece que es importante considerarlo a la hora de pensar la estrategia de atención. Sonia, Sí. perdón, te interrumpo con dos cosas. Una, lo que acabas de decir me parece súper importante. En la experiencia, inclusive, aún cuando les han dado acceso y han como acompañado el proceso de la solicitud de la ILE, muchas veces no se tuvieron en cuenta otras circunstancias alrededor del abuso y hablo inclusive de la atención clínica, de, digamos, detección de ITS o hacer profilaxis para la ITS si hubo un único evento y fue muy reciente, etcétera. Digo, la atención no es solo el acceso a la IBE o a la ILE, sino el poder abordar la situación de la violencia sexual con las implicancias em, para la salud física y emocional de esa persona.